En la ascensión del Señor, del entendimiento y del afecto, por San Bernardo de Claraval. Hoy el Señor de los cielos penetró las alturas de los cielos con un poder celestial, y desechando como unas nubes las debilidades de la carne, se vistió la gala de la gloria. Elevóse el sol en su nacimiento, desplegó su fervor, y tocó el punto de su altura. Dilató y multiplicó sus rayos sobre la tierra, y no hay quien se esconda de su calor. Volvió la sabiduría de Dios a la región de la sabiduría, en donde todos entienden el bien y le buscan, perspicacísimos de entendimiento, y prontísimos en su afecto para escuchar la voz de sus palabras. Mas nosotros estamos en esta región, donde hay mucho de malicia y poco de sabiduría, porque el cuerpo que se corrompe abate al alma, y la habitación de la tierra deprime el sentido que piensa muchas cosas. Yo juzgo que se designa aquí por el sentido el entendimiento, el cual entonces verdaderamente se deprime cuando piensa en muchas cosas, cuando no se recoge a sí mismo en aquella una y sola meditación que se concibe de aquella ciudad cuyas partes tienen entre sí una perfecta unión. Es preciso que este entendimiento por muchas cosas se abata y distraiga de muchos y varios modos. Por el alma entiendo significarse aquí los afectos, que corrompido el cuerpo se excitan de diversas pasiones, las cuales nunca pueden mitigarse, por no decir sanarse, hasta que la voluntad busque una sola cosa y camine a una cosa sola. Dos cosas, pues, hay que purgar en nosotros, el entendimiento y el afecto. El entendimiento para que conozca, el afecto para que quiera. Felices, y verdaderamente felices aquellos dos varones, Elías y Enoc, a quienes fueron quitadas todas las materias y ocasiones que pudieran impedir su entendimiento y afecto, porque viviendo ya solo para Dios, ni conocen otra cosa que Dios, ni desean otra cosa que Dios. Finalmente de Enoc se lee que fue arrebatado, para que la malicia no mudase su entendimiento o la ficción no sedujese su alma. Estaba nuestro entendimiento turbado, por no decir ciego. Nuestro afecto estaba manchado, y muy manchado. Pero Cristo ilumina el entendimiento, y el Espíritu Santo purifica el afecto. Vino, pues, el Hijo de Dios, y obró tantas y tan grandes maravillas, que no sin razón atrajo así el entendimiento nuestro de todas las cosas terrenas, para que pensemos siempre, aunque jamás podamos dignamente, que hizo cosas maravillosas. Verdaderamente nos dejó anchurosísimos campos de inteligencia para espaciarnos en ellos, y el torrente de estos pensamientos es profundísimo, y que según el profeta no se puede vadear. Porque ¿quién bastará a pensar cómo el Señor de todo nos previno, vino a nosotros, nos subvino, y aquella singular majestad quiso morir, para que nosotros viviésemos, servir, para que reinásemos, estar desterrado, para que nosotros volviésemos a nuestra patria, y bajarse hasta las obras más serviles, para colocarnos sobre todas sus obras. De tal modo se presentó a los apóstoles el Señor de los apóstoles, que ya no miraban por medio de las cosas criadas las perfecciones invisibles de Dios, sino que veían cara a cara al mismo que había criado todas las cosas. Y porque eran carnales los discípulos, y Dios es espíritu, y no hay proporción entre el espíritu y la carne, se atemperó a ellos en la sombra de su cuerpo, para que por medio de la carne vivificada viesen el Verbo en la carne, el sol en la nube, la luz en el barro, la antorcha en la linterna. Porque espíritu de nuestra boca es Cristo Señor, a quien dijimos, en vuestra sombra viviremos entre las gentes. En vuestra sombra, dice, entre las gentes, no entre los ángeles, en donde veremos la luz purísima con ojos purísimos. Por lo que también la virtud del Altísimo hizo sombra a la Virgen, para que no sucediese que, herida del demasiado resplandor, no pudiese sostener el brillo de la divinidad aun aquella águila singular. Mas para esto puso delante de ellos su carne,
para unir todos sus pensamientos de las cosas humanas en ella, pues decía y hacía cosas maravillosas, y así trasladarlos de la carne al espíritu, porque es espíritu Dios, y los que le adoran, le deben adorar en espíritu y en verdad. ¿No te parece que les iluminó el entendimiento cuando les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, mostrándoles que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y de este modo entrase en su gloria? Pero acostumbrados ya ellos a su carne santísima, no podían oír hablar de su partida, ni de que les dejase por quien todo lo habían dejado ellos. ¿Esto por qué? Porque el entendimiento estaba iluminado, pero no purificado el afecto. Por lo cual el benigno Maestro, blanda y dulcemente, les hacía cargo diciendo: «Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Consolador no vendrá a vosotros. Pero porque os he dicho esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Cómo es que deteniéndose Cristo en la tierra, no pudo el Espíritu Santo venir a ellos? ¿Acaso desdeñaba la compañía de aquella carne que de él mismo y por él mismo fue concebida y nació en la Virgen y de la Virgen Madre? De ningún modo, sino para mostrarnos el camino por donde debemos ir, y para poner delante de nosotros una forma que en nosotros debemos imprimir. Y él ciertamente, elevado al cielo, llorando ellos, les envió el Espíritu Santo, el cual purificó su afecto, esto es, su voluntad, o más bien, la trocó, de suerte que ya se alegraban más de que el Señor hubiese ascendido, que habían deseado antes que se hubiese detenido. Se cumplió lo que les había predicho. Vosotros seréis contristados, pero vuestra tristeza se mudará en gozo. Así su entendimiento fue iluminado por Cristo, y por el Espíritu fue purificado su afecto, de suerte que igualmente conocían el bien, y le querían, lo cual solamente es la perfecta religión, o la perfección religiosa. Me acuerdo ahora del santo Eliseo, a quien habiendo dicho Elías que, en su partida o ascenso, pidiese lo que quisiese, respondió: «Pido que tu espíritu sea duplicado en mí». Y Elías le dice: «Una cosa dificultosa has pedido. Con todo eso, si tú vieres, cuando yo sea apartado de ti, será lo que has pedido». ¿Acaso no te parece que Elías significaba la persona de Cristo subiendo al cielo, y Eliseo el apostólico coro suspirando congojosamente en la ascensión de Cristo? Pues así como Eliseo de ningún modo podía ser arrancado del lado de Elías, así ni los apóstoles podían ser separados de la presencia de Cristo, porque apenas les pudo persuadir por último que sin la fe era imposible agradar a Dios. ¿Cuál es pues este duplicado espíritu que pide, sino la iluminación del entendimiento y la purificación del afecto? Cosa dificultosa, porque es raro sobre la tierra el que le merece tener. Con todo eso dice: «Si vieres, cuando yo sea apartado de ti, será lo que has pedido». Por esto nada hay que puedan o deban perder vuestros alumnos, Señor Jesús, porque viéndolo ellos os elevasteis al cielo, y con ojos deseosos os siguieron, caminando vos en lo grande de vuestra fortaleza. Oh, ciertamente, podemos llamar espíritu duplicado lo que dice el Salvador a los discípulos: «El que creyere en mí, hará las obras que yo mismo hago, y aún las hará mayores que ellas». ¿No hizo acaso mayores obras que Cristo, pero por Cristo, San Pedro, de quien se lee, que en las plazas ponían a los enfermos en sus lechos, para que, viniendo San Pedro, su sombra a lo menos tocase a cualquiera de ellos, y se librasen de sus enfermedades? No se lee jamás que el Señor sanase las enfermedades con su sombra. No dudo que el entendimiento de todos vosotros que estáis aquí esté iluminado, pero que vuestro afecto no está igualmente purificado, lo probaré con manifiestas conjeturas. Todos conocéis lo que es bueno, y el camino por donde debéis andar, pero no es una la voluntad en todos. Algunos para todos los ejercicios de este camino y de esta vida no solo andan, sino que corren, o más bien vuelan, de suerte que les parecen las vigilias breves, los manjares dulces, los hábitos suaves,
y los trabajos no solo tolerables, sino apetecibles. Mas no así otros. Antes, árido su corazón y recalcitrando su afecto, apenas se dejan llevar a estas cosas con el pudor, apenas son impelidos a ellas por el temor del infierno. Ni podemos compeler siquiera a algunos que llegan a tener frente de mujer perdida y no quieren avergonzarse. Hay muchos, repito, entre nosotros, que con nosotros comen de un pan, con nosotros duermen, con nosotros cantan, con nosotros trabajan, míseros y miserables, como quienes en todo participan de la tribulación, pero no así de la consolación. Por ventura se ha abreviado la mano del Señor y no puede dar a todos, siendo Él quien abre su mano y llena a todo animal de bendición. ¿Cuál, pues, será el motivo? Este ciertamente, no ven a Cristo cuando se retira de ellos. Esto es, no meditan cómo les dejó huérfanos, que son peregrinos y pasajeros sobre la tierra, que están detenidos por ahora en la cárcel hórrida de este hediondo cuerpo, y no están con Cristo. Semejantes hombres, si permanecen así mucho tiempo bajo de la carga, o son oprimidos y caen con ella, o en cierto modo están en el infierno, para no respirar jamás plenamente en la luz de las misericordias de Dios, ni en la libertad del Espíritu, la cual sola hace el yugo del Señor suave y su carga leve. De ahí mana tan perniciosa tibieza, porque su afecto, esto es, su voluntad, no está todavía purgada, ni quieren el bien del mismo modo que lo conocen, abstraídos y atraídos gravemente de su propia concupiscencia. Aman pues en su carne los terrenos consuelos, o por palabra, o por indicio, o por el mismo hecho, o en otro cualquiera modo. Y si interrumpen algunas veces estas cosas, pero nunca enteramente las rompen, de aquí es que rara vez dirigen sus afectos a Dios, y su compunción no es continua, sino a tiempos, y por decirlo con más verdad, momentánea. No puede llenarse de las visitas de Dios el alma que está sujeta a estas distracciones, y cuanto más se evacuare de estas, tanto más se llenará de aquellas, si mucho, mucho, si poco, poco. O ciertamente diremos, si te parece mejor, no se mezclarán aquellas con estas eternamente, porque cuando el aceite no haya vasos ya vacíos, es preciso que pare. Ni echan el vino nuevo sino en odres nuevos, para que ambos se conserven. Ni el espíritu y la carne, el fuego y la tibieza, pueden estar en un mismo domicilio, especialmente porque la tibieza suele provocar a vómito al mismo Señor. Si los apóstoles, pues, teniendo adhesión todavía a la carne del Señor, la cual sola era santa por ser del Santo de los Santos, no pudieron ser llenados del Espíritu Santo hasta que se retiró de ellos. Tú, atado y pegado a tu carne, que es asquerosísima y llena de las imaginaciones de diversas suciedades, piensas poder recibir aquel purísimo Espíritu si no te determinas a renunciar enteramente a los consuelos carnales. Verdaderamente, cuando comenzares, se llenará de tristeza tu corazón. Pero si perseverares, tu tristeza se convertirá en gozo. Porque entonces será purificado el afecto, y se renovará la voluntad, o más antes, será criada de nuevo, para que todas aquellas cosas que antes parecían difíciles o imposibles, las hagas ya con mucha dulzura y vehemencia de tus deseos. Enviad, dice, vuestro espíritu, y serán criados, y renovaréis la faz de la tierra. Así como se conoce por el rostro el hombre exterior, así se demuestra el interior por la voluntad. Enviado pues el Espíritu, se cría y se renueva la faz de la tierra, esto es, la voluntad terrena se hace celestial, pronta a obedecer a una insinuación aún antes de la insinuación. Dichosos los que son tales, porque no solo sienten el mal, sino que viven como en una anchura maravillosa de corazón. De aquellos de quienes hicimos mención arriba, dice Dios una cosa que es terrible. No permanecerá mi espíritu en estos hombres, porque son carne. Esto es, carnales. Y todo lo que había habido en ellos de espíritu, se desvaneció en la carne. Pues, carísimos, porque hoy es el día en que el esposo se aparta de nosotros, y no sin algún sentimiento de nuestros ánimos,
pero se aparta para enviarnos el Espíritu de la verdad. Lloremos y pidamos que nos encuentre dignos, o más bien, nos haga dignos, y llene esta casa donde estamos sentados, a fin de que no la vejación, sino su unción nos instruya ya en todo. Y de esta suerte, clarificado el entendimiento y purificado el afecto, venga a nosotros, y entre nosotros haga su mansión. Como la serpiente de Moisés devoró todas las serpientes de los magos, así este Espíritu, cuando venga, consumirá todos nuestros carnales afectos y deleitaciones, e infundirá sus consuelos, de suerte que reputemos descanso el trabajo, alegría la tribulación, gloria el oprobio. Así como los que él había llenado, iban gozosos del concilio, por haber sido tenidos por dignos de padecer oprobio por el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Jesús, Espíritu bueno, Espíritu santo, Espíritu recto, Espíritu dulce, Espíritu principal, todo lo que en este siglo malo parece difícil y estrecho, lo hace ligero y espacioso, enseña a reputar por gozo el oprobio, y persuade que es exaltación el abatimiento. Escudriñemos, pues, según dice el profeta, nuestros caminos y nuestras aficiones. Levantemos nuestros corazones juntamente con las manos, para que nos alegremos en la solemnidad del Espíritu Santo, y nos alegremos abundantemente, el cual nos haga conocer toda verdad, como prometió el Hijo de Dios. Hasta aquí San Bernardo. Así pues, estimadas almas que visitáis Dos Banderas, meditemos con recogimiento aquellas palabras inspiradas que la Santa Madre Iglesia nos propone en este misterio de gloria. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Saboread las cosas de arriba, no las de la tierra. No se nos ha dicho que miremos al cielo con ocio o nostalgia, sino que aspiremos a las realidades eternas y trabajemos con celo en esta tierra por el reinado de aquel que ha subido al cielo para prepararnos lugar. Varones Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Nos pregunta también a nosotros el ángel del Señor, no para reprender la esperanza, sino para recordarnos que la hora del combate no ha concluido. Porque quien verdaderamente ama a Cristo, no se contenta con contemplarle de lejos, sino que le sigue de cerca, le sirve con fidelidad, y se desvive para que sea conocido, adorado y obedecido por todos los pueblos. La ascensión no es huida ni tregua, es coronación del Rey y llamada a sus vasallos para extender su estandarte hasta los últimos confines del mundo. No nos quedemos, pues, absortos mirando al cielo, cuando aún hay tantos que no le conocen ni le aman. ¿Qué hicieron los apóstoles tras verle ascender? Se volvieron a Jerusalén, aguardaron la promesa del Espíritu, y luego, encendidos por el fuego del amor divino, salieron sin temor a proclamar su nombre, desafiando sin temblor cárceles, látigos y espadas. ¿Y nosotros? ¿Permaneceremos en la tibieza, en el silencio cómodo, mientras el mundo se paganiza y la verdad es escarnecida? Hoy más que nunca urge obrar, padecer si fuere menester, y ofrecer la vida por Cristo y por su Iglesia. Urge levantar altares donde el mundo los derriba, proclamar su divinidad donde es negada y decir con obras y palabras, Jesucristo es Dios. Así obraron los mártires, así vivieron los santos, así hemos de vivir también nosotros si en verdad queremos seguirle. Aquel que subió a los cielos no se alejó para desentenderse, sino para atraernos tras él. Levantemos pues los ojos al cielo, sí, pero para alzar también el corazón y las obras a Dios. Y que nuestra vida entera, desde el amanecer hasta la última hora, grite sin cesar: queremos que Cristo reine. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.